Buenas noches, gracias por venir. En realidad habría muchísimas cosas para hablar de Argentina. Yo voy a hacer lo más sintético posible, tomando los temas que creo que son más puntuales, para después dar lugar a conversar, inquietudes, preguntas, lo que quieran hacer. Yo empiezo la charla con una frase de Marx que a mí me gusta mucho, que es: la lucha de clases es el motor de la historia. Y esto es clave para interpretar los procesos políticos. Bueno, decía que empezaba la charla con la frase de Marx: la lucha de clases es el motor de la historia, y yo creo que a la luz de esta frase nosotros podemos ver, analizar un momento tan crucial como tiene la economía argentina en este momento. Yo creo que la consigna del pueblo que la tenemos de hace tiempo, pero ahora es más firme que nunca, es enfrentar a la oligarquía y al imperialismo, ¿no? Que es el enemigo principal de Argentina y de América Latina. En el reciente viaje de Milei, yo creo que un poco se desvela, por los puntos que visitó y la gente que entrevistó, cuál es su objetivo. Él va a Israel porque grandes fortunas de gente de la comunidad israelita están en Argentina, que son multimillonarios, tienen grandes inversiones, sobre todo en propiedades y grandes terratenientes. Y entonces él tiene que, de alguna manera, tener un gesto, pero se excede en ese gesto y va a decir algo que es muy peligroso, que es dice que va a trasladar la embajada de Argentina a la ciudad de Jerusalén. Rafael Bielsa dijo ayer u hoy que eso es muy peligroso, porque un gesto así en una ciudad que está declarada internacionalmente libre, que no puede un país pedir. El único que pidió eso fue Trump, eh, pero ningún país se anima a semejante gesto. Él lo hace, y dice Rafael Bielsa que pone en peligro un nuevo atentado en la Argentina. Ya hubo dos, entonces no es objetivo Argentina, pero ir a provocar de esa manera como él lo hizo realmente es preocupante. También él va a visitar al Papa. Yo creo que él quiere quedar bien con todas las partes, porque la oligarquía argentina, la oligarquía terrateniente, tiene profundas vinculaciones con la Iglesia Católica, históricamente. Entonces, todos los que conocen la historia argentina saben la profunda ligación que hay entre oligarquía y la curia metropolitana o, o la Iglesia. Ese sería el segundo gesto. El tercer gesto es ir a ver a Meloni en Italia. Entonces, también marca una línea, un gesto. Él canaliza las ambiciones de los sectores de la derecha política. ¿Cómo los individualizaríamos? En primer lugar, digamos, el primer grupo de derecha sería el que está constituido por la Embajada de Estados Unidos, la Cámara de Empresas Argentino-Norteamericanas y BlackRock. BlackRock, como creo que todos saben, es el principal fondo internacional. Son BlackRock y Vanguard. Pero resulta que BlackRock es el principal accionista de Vanguard y Vanguard es el principal accionista de BlackRock. Entonces, es la misma empresa y tienen, por supuesto, como objetivo Argentina. Yo creo, Larry Fink prometió ir en mayo. Yo creo que
digamos, se va a tomar los meses suficientes como para ver cómo evoluciona este proceso. Pero además Estados Unidos prometió mandar un portaaviones, que como no hay calado en los puertos argentinos para que entre un portaaviones de la flota norteamericana, va a estacionar en las aguas nacionales de Argentina en el mar epicontinental, y Milei seguramente viajará en helicóptero para, para entrevistarse con las autoridades que vengan. Eh, el otro, el otro sector que compone la derecha argentina son los grandes propietarios, es decir, están nucleados en la Asociación Empresaria Argentina, son Elstein, que es el que decía el multimillonario inversor terrateniente de la comunidad judía, pero además están los grandes empresarios, está Arcor, está Bulgeroni, están, bueno, un conjunto de grandes oligarcas y que además son además son los propietarios de las empresas oligopólicas eh, que dominan son formadores de precios en los rubros de alimentos, de laboratorios, etcétera, y componen, digamos, el segundo grupo de la derecha argentina. El tercer grupo sería los grandes exportadores. Aquí están los grandes productores de soja, de cereales, de carne, y ahora también en menor medida, pero también se importa otros artículos alimenticios, también minerales, y esos son los que siempre presionan para que haya una devaluación, para recibir una mejor cotización del dólar por las exportaciones, y son grandes agentes de provocación de inflación. Enfrente tenemos, habría que agregar, como parte de esa derecha, a los medios de comunicación concentrados, Grupo Clarín, La Nación, dueños de la mayor parte de los diarios de todo el país, de los canales de televisión. Si no hay un rincón del país donde, claro, también pasa en España, ¿no? Pero no hay un rincón de la Argentina donde no haya un diario que reproduzca las mentiras y las falsedades de Clarín. Y el otro grupo que integra la derecha es bueno, aparte está un sector de la justicia, especialmente la justicia penal, que responde estrictamente a los intereses de la derecha, que fabrica los fallos contra todo aquel que se oponga a la política de la derecha, en primer lugar a Cristina, que por ejemplo tenía el último juicio que había sido absolutamente sobreseída, una sociedad, una ONG de origen macrista, pide reabrir el juicio, eh, va a parar a una Cámara que tiene 3 integrantes propuestos por Macri y reanudan el juicio contra Cristina. Quiere decir que aún habiendo dejado la vicepresidencia, no teniendo cargo político, estando libre de todas las acusaciones que le hicieron, siguen insistiendo con el tema. Esa reproducción de ese problema va generando, va sembrando, junto con los periodistas que son eh, a sueldo de la derecha, va generando un antiperonismo y un antikirchnerismo tremendo, que es también un factor muy determinante en las luchas políticas, ¿no? Es sectores de clase media y no tan de clase media. Es como transversal a las clases ese antiperonismo acérrimo, ¿no? ¿Qué tenemos, digamos, para enfrentar a estos sectores de la derecha
concentrada. Bueno, tenemos a los sindicatos. Como ustedes saben, hay tres centrales obreras en Argentina, una que es la que vincula más a los grandes sindicatos de la industria, del comercio, de la construcción, del transporte, que es la CGT, que ha tenido a lo largo de su historia un camino sinuoso, no siempre ha sido clara en la defensa de los derechos de los trabajadores. Y están las dos CTA, que nuclean generalmente, más bien a los gremios docentes y a los empleados públicos. El problema es que, claro, paran los docentes, paran los empleados públicos y el paro solo perjudica a un sector de la población. Pero si para el transporte, eh, el cariz es distinto. Por suerte ahora, digamos, la actitud del principal dirigente del transporte, que es Pablo Barrio Nuevo, digamos, junto con los otros sectores de la CGT, han sido los convocantes, entre otros, del paro del 24 de enero, que fue la primera señal de protesta de este bloque nacional y popular, vamos a llamarlo, que, eh, bueno, que provocó que fue 1,5 millones de trabajadores en paro y una gran manifestación en la Plaza de Congreso. Otros sectores que podemos agregar al sector popular son el movimiento de los trabajadores de la economía popular, que es un movimiento bastante importante porque aglutina a sectores desplazados del mercado formal de trabajo. Han sido originalmente los cartoneros, después son pequeños trabajadores independientes que trabajan en changas o trabajan en la distribución de pedidos, en todos trabajos, pero que tienen una agremiación importante. Y creo que si no recuerdo mal el dato, tiene 200.000 afiliados, la principal organización, que es la que uno de los fundadores fue Grabois, que ustedes lo habrán escuchado en declaraciones. Luego están los partidos políticos. Acá, bueno, como siempre hay una gran división entre distintos sectores y no está, bueno, después vamos a decir qué falta, pero hay una gran hay partidos políticos y por eso digamos, a pesar de todo lo que pasó, todo lo que vinculado al kirchnerismo y eh, como el Frente de Todos, Unión por la Patria, etcétera, ha sacado el 40% de los votos, que no es poco. Es decir, que hay una gran cantidad de la población que está dispuesta a enfrentar a esta barbaridad. Otros movimientos que no son menos importantes son las organizaciones de jubilados. Eh, la situación de los jubilados es muy grave. Yo les digo, estoy cobrando 140.000 pesos, son $140. Entonces se imaginan que aporté toda la vida y esa es la remuneración que tenemos, ¿no? Entonces, hay otras, bueno, otras organizaciones sociales que también pueden incorporarse al proceso de lucha contra la oligarquía. Inclusive, en Argentina es muy importante el sector de pymes, de pequeñas y medianas empresas, que son empresas que tienen hasta 500 trabajadores y que también van a sufrir el ajuste. Y bueno, por la experiencia que tenemos en el Banco Credicop, una parte por lo menos de esas pequeñas y medianas empresas, no digo que van a tomar una bandera revolucionaria, pero sí van a tomar una actitud en defensa de los intereses nacionales, y con eso creo que ya es bastante positivo. Perdonen, pero no me funciona el mouse bien. Vamos a hablar de las perspectivas.
Ya el primer mes de diciembre del gobierno de Milei dejó un 20% de inflación. En enero creo que más o menos fue lo mismo y la perspectiva es que la inflación siga con ese ritmo a razón de un 20% mensual. Imagínense sin aumento de salarios lo que va a significar en los bolsillos de los trabajadores. Mientras tanto, los formadores de precios, que son las empresas oligopólicas y monopólicas, siguen todos los meses bajando nuevas listas de precios y alimentan y retroalimentan la inflación. Un caso, bueno, los supermercadistas, por ejemplo, y, ni hablar de Arcor o las empresas oligopólicas, pero por ejemplo el otro día salen los diarios que Coto, los que estuvieron en Argentina lo conocen, es un supermercado que empezó hace unos cuantos años porque tenía una línea de carne muy barata. Ahora, hace unos días inauguró en la mejor zona de Miami un edificio de 30 y pico, 40 pisos, no sé, y aparece en la foto con la mujer y el hijo, así que ese es dinero fugado de la Argentina, libre, que no ha pagado impuestos. Total, en cada tanto, cada 4 o 5 años hay un blanqueo, declaran una parte de lo que han fugado y la dirección impositiva, la AFIP, hace borrón y cuenta nueva y tienen las espaldas cubiertas. El otro tema un tema es los dos grandes temas, digamos, que tiene que resolver la Argentina son el de la inflación y el de la deuda externa, que están ligados porque no voy a entrar acá a hacer un análisis de todo, pero se retroalimentan. Hay que recordar que Néstor Kirchner negoció la deuda, consiguió una rebaja sustancial y un hecho importante, el Fondo Monetario tenía una oficina en el Ministerio de Economía. Entonces, cuando Néstor le pagó la deuda que había, 20.000 millones de dólares, fue al Ministerio de Economía y le dijo, ya le pagamos, se puede ir. Y los echó. Cristina volvió a reabrir la negociación de la deuda que quedaba y logró también una quita importante, le pagó al Club de París, pero quedó un remanente que no quiso arreglar, creo que eran 7.000 y pico de millones de dólares, que fue lo que fue a parar a los fondos buitre. Bueno, las resultas de eso fue todo los últimos años de la gestión de Cristina fue uno de los elementos que usaron para presionar de distintas, ya saben cómo el imperialismo trabaja con esto, interfiere en los mercados financieros a través del sistema SWIFT, etcétera, ¿no? Y esos 7.000 millones de dólares fueron a parar al juez Griesa de los fondos buitre, y cuando quedó sin arreglo al final, a pesar de la gestión de Kicillof y de, y de Vudú, no se pudieron arreglar. Y terminó pendiente al finalizar el mandato de Cristina, y Macri lo pagó más que eso, pero terminó con el tema y volvió a retomar el tema de la deuda. La última hazaña de Macri es el préstamo de 47.000 millones de dólares fuera de todas las normas del Fondo Monetario Internacional y que no solo lo revive, sino que además lo fuga, entre otros con delincuentes como el caso Vicentini y otros que están en la lista y que Alberto Fernández no se animó a investigar, que hay que decirlo también porque las culpas hay que repartirlas. Argentina, aparte, está pagando una tasa de interés por el riesgo país enorme. Por empezar, el Fondo Monetario le cobra el doble. Los préstamos del Fondo Monetario son al 4%, Argentina le cobra el 8%. 8% internacional es una diferencia muy grande.
de todo, de todo el sector nacional y popular, bueno, yo creo que una de las principales debilidades es la falta de, de consensuar un proyecto nacional y popular que retome las banderas históricas para que reconducir el destino de la Argentina. Eso hoy podría ser que el paro del 24 de enero fuera un inicio, pero vamos a ver cómo se recompone la situación. Además, hay que admitir errores. Fíjense que los tres últimos candidatos a presidente, Scioli, Alberto Fernández y Massa, no fueron designados no por una asamblea, sino fueron designaciones a dedo y que no respondían en muchos casos a las expectativas populares. El caso de Scioli es lamentable porque él era gobernador de la provincia de Buenos Aires, era el máximo y por eso lo designan candidato. Había hecho teóricamente una buena gobernación en Buenos Aires, pero gracias a que estaba el gobierno de Cristina detrás, porque cuando él va a discutir en la campaña con Macri, Macri lo demuele, porque no tiene formación política ni tiene ideología para discutirle. Y la prueba de eso que hoy ese Scioli es secretario de Turismo de Milei. Así que miren a quién hemos elegido. Alberto Fernández fue débil, yo diría que hasta cobarde, porque recién un compañero me pasaba los artículos de Mempo Giardinelli, y Mempo en página 12, cualquiera que lea página 12 ha seguido todo el detalle de las cosas que le dice que este gobierno podía haber hecho. Por empezar, a poco de iniciar la gestión estaba la quiebra de Vicentín, que era una estafa contra el Banco Nación, por ejemplo, y que la podía haber intervenido. Un día dijo, voy a intervenir Vicentín. Al día siguiente desistió de intervenir Vicentín, y Vicentín, la quiebra está en un juez del norte de la provincia de Santa Fe, donde está radicada la empresa, y que está ahí durmiendo y no se toman los directivos, siguen operando, es parte del principal molino sojero de Argentina, que es de Renova, junto con el grupo Glencore, que es una multinacional, una de las 5 grandes multinacionales que maneja el comercio de grano. Bueno, y ese fue el primero y después sucesivamente no la puso en libertad Milagro Sala, eh, la, que podía haberlo hecho, podía haber por lo menos tomado la iniciativa, no hizo absolutamente nada. Eh, bueno, iba a decir otra. Bueno, y Massa también. Eh, Massa es un. Bueno, primero él fue impulsado por un banquero, por Brito. Eh, es un hombre sinuoso en su historia política. Inclusive estuvo en un momento con Milei, en los comienzos de Milei, y evidentemente no convenció, no era el candidato que podía convencer al pueblo para lograr, digamos, un triunfo en las elecciones. Las primeras medidas de Milei. Empezó con una ley ómnibus que tenía, no sé, 300 y pico de artículos, que estaba destinada a destruir todo el sistema legislativo, era totalmente anticonstitucional. Era un mamotreto impresionante, pero que era la motosierra que él dijo que iba a traer, o una de las motosierras. No sé. Bueno, esa ley logró que se aprobara en el Congreso, pero cuando se empezaron a discutir artículo por artículo, vio que la cosa no iba a funcionar, no iba a quedar así, decidió retirarla. Y queda el otro mamotreto, que es el decreto de necesidad y urgencia.
que también es inconstitucional, porque un decreto de necesidad y urgencia lo tiene que elaborar el ministerio competente en el tema, elevarlo a la, a la asesoría técnica de la presidencia y de ahí enviarlo al Congreso. Pero ¿qué pasa? No lo redactó ningún ministerio, el que lo redactó fue Sturzenegger, y él lo reconoció en una conferencia reciente en Miami. Y Sturzenegger no tiene cargo en el gobierno. Entonces, ese, ese, ese decreto de necesidad de urgencia no tiene valor. A pesar de eso, ya, por ejemplo, las prepagas han aumentado tremendamente las cuotas de los afiliados y está ya las apelaciones presentadas en los juzgados. Pero bueno, tendrá que hacerse cargo la Corte Suprema, esta Corte Suprema que también tiene lo suyo, y por ahora es un tema que está en el aire hasta que probablemente la Corte Suprema declare, como corresponde, declare la inconstitucionalidad, porque es fallido por donde se lo busque. Pero mientras tanto es también un mamotreto de muchísimos artículos, perdón, que están queriendo entrar. Bueno, van a destruir, la intención es destruir todo el sistema legal y jurídico del país, ¿no? Vamos a hablar de la pobreza en Argentina y del efecto que tienen estas medidas de Milei, las otras que no cité todavía, porque hay más. El 40% de la población argentina está por debajo del índice de pobreza. Es decir, son 45 millones de habitantes, imagínense, ¿no? Bueno, ahí estaban funcionando 41.000 comedores y merenderos populares, que Milei le recortó los envíos de comida. La, la ministra que se ocupa del tema dijo que los iba a atender uno por uno. Imagínense, de 41.000 comedores. Entonces, bueno, la gente se fue a hacer fila para que lo atiendan. Había 20 cuadras de fila. Por supuesto, no atendió a nadie, pero esa es la situación. Tampoco están girando fondos para los planes sociales o lo están retaseando. Retienen fondos que tienen que ir a las provincias, las quieren ahogar. Están haciendo recortes en salud y educación. El mes que viene tienen que empezar las clases. Los maestros piden actualización de sus saberes, los profesores, los docentes. No sé si van a empezar las clases. Ya los hospitales no estaban brillantes, pero ahora mucho peor porque le cortaron todos los suministros de fondos o se los están cortando. Han quitado los subsidios al transporte. Por ejemplo, en Córdoba, la quita del subsidio al transporte hace que el boleto aumente de 340 pesos a 1.000 pesos. Imagínese un trabajador que está ganando el salario mínimo, lo que representa, ¿no? Que tener que pagar, y además, aparte, además de una sesión, tiene que estar en dos sesiones, como le debe pasar, o tomar dos medios, y no está cubierto, bueno, el impacto sobre el bolsillo de los trabajadores. El, el decreto de necesidad de urgencia, que a pesar de ser inconstitucional, como está lanzado, está vigente, hizo que se derogaran todas las medidas protectivas sobre el control de precios, que son la ley de góndolas,
el compre nacional y el régimen de producción industrial. Es decir, que viene a destruir todo para favorecer que la inflación suba lo máximo posible. Paralizó la obra pública. El gremio de la construcción son 200.000 trabajadores. Eh, Congeló las jubilaciones y además el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es un paquete accionario que, que garantiza el cobro de las jubilaciones. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad viene de cuando estaban las AFJP, que era el sistema de jubilación privada, y que habían invertido en acciones. Cuando se nacionaliza el sistema de jubilación, todos esos paquetes de acciones pasan a ser el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que lo gestiona el ANSES, en el cual inclusive hay acciones de Techin, de Clarín, que lo que tienen miedo, a su vez, fíjense las contradicciones, lo que tienen miedo Techin y Clarín es que cuando se ponga en venta ese paquete entre BlackRock y se lo lleve a precio, van a estar a precio bajo y se haga cargo y puede pasar a ser el dueño de Clarín, o de Techin. Bueno, el decreto, al eliminar los controles, aumentan los aranceles de la medicina prepaga. De ahí también hay juicios porque hay gente que no, jubilados que están en una prepaga, no pueden pagar el aumento que le han hecho las. Y después también los colegios privados que van a aumentar las cuotas. Por ejemplo, en Buenos Aires, que digamos estaría, digamos, la zona sur, que es la más pobre, y la zona norte, la más cara. En la más sur, en la zona sur, el 70% de los chicos va a la escuela pública, el 30% a la privada. Eso se invierte en la zona norte. El 70% va a la privada y el 30% a la pública. Entonces, pero el impacto de lo que van a cobrar las escuelas privadas, más el costo de los materiales, la clase media, muchos que votaron a Milei, se van a empezar a arrepentir. No solo por esto, sino por todo el resto de las medidas que se van a dar cuenta que votaron. Los otros temas que están en el candelero es la dolarización, que bueno, no voy a hacer acá una, un detalle de lo que es la teoría monetaria, de la necesidad de la política monetaria. El Estado tiene dos herramientas para dirigir su política, que es la política monetaria y la política fiscal. Si, el problema en la Argentina es que, bueno, todas las operaciones de bienes de cierto nivel de precio están nominadas en dólares. Los precios de las propiedades, no hay un precio de las propiedades, no aparece ningún aviso de venta en pesos, son todos en dólares y los automóviles también. Entonces, el dólar es una moneda que está permanentemente ahí. A propósito del dólar, la fuga de capitales de Argentina ha hecho que haya una gran cantidad de dólares en el exterior. Las estimaciones que se hacen a partir de una cuenta del Banco Central que se llama formación de activos externos, permite estimar que la cantidad de dólares de argentinos en el exterior puede equivaler a un PBI anual, es decir, 450.000 millones de dólares, que es dinero. Mucho de ese dinero puede ser que vuelva como préstamo. Es decir, porque el tema funciona así. Cuando hay una tasa de interés positiva en Argentina, entran los capitales fugados, se invierten en pesos y cuando viene la perspectiva de la devaluación, se fugan nuevamente. Esa es la ruleta que va perjudicando siempre al país. Eh, el otro tema es la destrucción del Estado y la dolarización que trae aparejado la proliferación de bandas criminales, como pasa
qué sé yo, en El Salvador. Es decir, se perdería, digamos, una herramienta fundamental, aparte de la referida a la política monetaria, una herramienta fundamental para el control a través del sistema financiero de los movimientos de fondos y del Banco Central de la entrada y salida de divisas del país, que dicho sea de paso es un, como sistema de control, tiene muchos agujeros eh, de los puertos del Paraná, que sale sobre todo el de Rosario, donde está la primera concentración de mafia de la droga, por ejemplo. Pero del puerto de Rosario salen, creo que 170.000 millones de toneladas, 170 millones de toneladas anuales de cereales. Y bueno, los barcos muchas veces pagan por declaración jurada, es decir, que no siempre se sabe, hay un control exacto de cuánto es lo que se exportó. Es decir, que hay un sistema de corrupción ahí que, bueno, que un gobierno de nuevo tipo tiene que controlar eso, porque termina siendo un barril sin fondo. Además, además hay otras cosas que iba a citar al principio y me olvidé. El Fondo Monetario tiene un pronóstico de las posibilidades de exportación de Argentina para los próximos años, que llega hasta el 2030 o un poco más. Argentina pasa de ser importador neto de energía, de gasoil y nafta, a ser superavitario. Y va a empezar con vaca muerta, va a empezar a exportar cada vez más. Eso sumado al ser superavitario muy fuerte en energía, más los minerales, litio, oro, plata, más la economía de conocimiento, que no está promocionada, pero que Argentina puede ser un gran exportador de economía del conocimiento, en materia de software, de operaciones bueno, de ARSAT, de los satélites, en fin, hay un montón de empresas que este sinvergüenza las quiere convertir a todas en sociedades anónimas. Miren, mientras él estaba dando ese discurso en Davos, tan bonito, el sinvergüenza de mientras él estaba dando Milei, el discurso de Davos, dicen que Caputo, que es el ministro de Economía, que es un... Caputo es estuvo en la época de Menem, fue el que es un endeudador neto. Lo que él sabe no es economista, él es un gestor, tiene una consultora en Miami. Cuando Macri lo llama para ser secretario de Finanzas, él tiene que poner su domicilio fiscal en Argentina porque lo tenía en Estados Unidos. Es un hombre de contacto con los fondos de inversión, con el ambiente de BlackRock y compañía. Bueno, él es el que emitió el bono a 100 años. Eh, la, la deuda argentina es, miren, hay un bono, por ejemplo, el AD30, que vence en en el 2030. Cotiza la lámina de 100 a $40. Yo había apuntado para ahí, tiene una tasa interna de retorno enorme. Sí, sí. Es una papa para los inversores, porque con el apriete permanente que hacen de las finanzas en Argentina, eh, es un negocio que en ningún lugar del mundo puede tener la rentabilidad que tiene en la Argentina. Bueno, ese es... decía, mientras Milei estaba dando el discurso en Davos, Caputo estaba negociando con el dueño de uno de los principales bancos de Brasil la venta del Banco Nación, la venta del principal banco de Argentina. Ellos quieren hacer todo sociedades anónimas, empresas que funcionan muy bien como YPF, que cuando Menem las vendió,
la destruyeron porque frenaron la producción de petróleo y la vaciaron. Lo mismo con Aerolíneas cuando la tomó Marsans. Bueno, Aerolíneas está funcionando muy bien. Bueno, quieren otra vez volver a privatizarla. Y privatizar, al transformarlas en sociedades anónimas, va a ser el camino para privatizar todas las empresas del Estado. Menem vendió 67 empresas. Eso le sirvió para aguantar 10 años con Cavallo hasta que termina con el estallido del 2001, porque esa fiesta en algún momento se acaba. Entonces decía Einstein, si vos haces la misma prueba con los mismos elementos dos veces, es difícil que la segunda vez te dé diferente de la primera. Entonces pensemos cuál va a ser el destino de todo esto. Bueno, eh, Milei, ¿cuáles son las debilidades que tiene? Bueno, yo creo que uno de sus debilidades es su estado psíquico. Evidentemente tiene, si bien no hay que subestimarlo, es un esperpento, pero no hay que subestimarlo porque tampoco es tonto y tiene mucho apoyo atrás. A mí me da la impresión de que, no entiendo mucho, pero me da la impresión de que es un tipo bipolar, que tiene un estado emocional muy... Tiene una relación con su hermana media rara, después apareció esta Fátima, que era una actriz de segunda. Él hacía stand-up, entonces, y largaba lo de la libertad avanza, todos los eslóganes que después fue repitiendo y repitiendo hasta el cansancio. ¿Qué pasaba? Cuando él empezó a aparecer en televisión hace unos años, eh, lo entrevistaban a él y a otro. Esto lo contó, lo escuché que lo contó Ismael Bermúdez, que es un periodista de Clarín. Dice, un día me invitan a mí y a Milei. Uno que los entrevista a uno que se hace el que no sabe, ya no me acuerdo cómo se llama, bueno, creo que se llama Duro de Omar, el programa, no sé, algo así, como yo no lo veo, no. Bueno, y este que se hace el que no sabe le pregunta estupideces, ¿no? Entonces, Ismael Bermúdez es un tipo periodista de Clarín, más o menos con cierta formación, trataba de dar alguna respuesta coherente. Y Milei lo atacaba y largaba su verborragia. ¿Qué pasaba? Cuando Milei hablaba, el rating empezaba a subir. Entonces le mandaban por el micrófono. Seguí preguntando, no le preguntes al otro, preguntale a Milei, preguntale a Milei. Y así lo fueron generando. Y así el tipo aparece en lo que es. Bueno, yo, yo creo que otra debilidad que tiene es las reacciones crecientes que va a tener en su política antipopular. Yo creo que Argentina ha tenido experiencias traumáticas así, bueno, en 2001, otra. Creo que esto va a ir, la reacción de los sectores más afectados va a ir en aumento. Así que eso es una posibilidad que tenemos que tenerla en cuenta. Otro factor, es decir, no tiene estructura política. Él ganó en segunda vuelta, pero en primera vuelta, que fue la elección de diputados, sacó pocos diputados, pocos senadores, pocos gobernadores, pocos intendentes, que son la estructura, digamos, del país a la que hay que responder para ejercitar políticas del amplio, de todo el país. Él no tiene eso y tiene que recurrir a alianzas. Eh, Después, los candidatos que tiene, muchos, los más capaces son operadores de mesa de dinero. Después tiene una chica que es manicura, otra chica que, no, que es peluquera, no sé, que no tienen experiencia política, que son improvisados, que no había otro para poner y son diputados. Y bueno, el tercer tema que es que las políticas tienen una gran incertidumbre, porque ustedes saben que los mercados, hay dos cosas que influyen siempre, que son las expectativas y la incertidumbre. Y si hay incertidumbre, la inversión, el que va a hacer un negocio, se lo piensa. Y acá,
con todo este panorama, la incertidumbre yo creo que la podemos computar como otra debilidad. Es decir, que él pues, tiene que recurrir, como lo está haciendo, al PRO, que tiene a los delincuentes que él precisa. Y al delincuente principal, que es Macri, que está al acecho. Así que ese es el panorama que les quería dar. Y bueno, ahora si algo quedó, alguna duda o comentario, quedó. Doctor, tengo esperanzas. Yo quisiera Sí, que analizara un poco de dónde viene el desastre económico que hoy día es Argentina. Porque ese desastre económico no es de hoy solo. Porque yo recuerdo que era muy joven, y vino un familiar mío, era un familiar de mi madre, lejano, y debía ser, pues no sé, los años 60. Ya nos explicaba, bueno, hacía una cosa muy gráfica, que me tiene mucha gracia. Decía que Argentina era un país tan rico, una tierra tan buena, que tú coges una patata, la tiras por la espalda, el día siguiente ya puede ser comer patatas. Y así fue. Y que bueno, él tenía un negocio de construcción y que tenía que hacer los presupuestos, no sé si le decía mes a mes, o al mes siguiente el presupuesto todo día, porque la inflación era ya. Pues. Entonces, claro, un país con esta historia, un país rico, porque no es grande, plano, poca gente, digamos, en definitiva es un país poco habitado, grandes extensiones prácticamente, un país culto. Yo he tenido profesores en mi escuela de arquitectura muy buenos, no los años estos que pasó lo que pasó en Argentina, ¿no? Gente muy culta, muy preparada. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la posibilidad? Las razones son muchas. Y todas las incluimos más o menos. Pero, ¿cómo es posible que se haya llegado bueno, a esta historia tan larga y tan? ¿Por qué mi ley? Bueno, sí, mi ley es como un monstruo, ¿no? Digamos, una cosa que dices, ¿cómo es posible que esta gente preparada, junta, haya podido llegar a este extremo? Porque desespero. podría hablar mucho de esto, pero voy a ser muy sintético. Argentina se independiza en 1810, en 1810 y la independencia en 1816. El primer empréstito lo toma Rivadavia en el 24, a los 8 años de vida, digamos, de la Argentina. La Argentina no era nada en ese momento. Los animales que habían, cuando llegaban los ingleses a Buenos Aires y volvían a Inglaterra, le preguntaban, ¿qué es Argentina? ¿Qué viste? Un mar de pasto. Un mar de pasto. Hierba. De hierba. En ese mar de hierba, los animales bueno, los vacunos, equinos que había traído, creo que vinieron de Asunción del Paraguay con Garay, porque la primera fundación de Buenos Aires, que fue en 1534, no quedó nada. Se pelearon con los indios, inclusive una anécdota simpática. En Argentina, afollar se llama coger. ¿Y de dónde viene coger? Bueno, cuando parece que la gente que iba con Mendoza veían una nativa que les apetecía, le gritaban, cógela, cógela. Quedó a través de la historia, 1534, bueno. Pero lo cierto es que esos animales, de lo de Mendoza no quedó nada. Se pelearon con los indios por esto, porque le pedían comida a los indios. Murieron de hambre. ¿Eh? Murieron de hambre. Murieron de hambre, algunos se pudieron escapar. Sí. Pero los nativos eran de una cultura muy primitiva, eran cazadores-recolectores, en la pampa húmeda no había árboles, comían tal vez avestruces y algunas frutas, eran nómades, ¿no? Entonces era un nivel cultural. Pero cuando Garay, presumiblemente Garay fue el que introduce algunas cabezas de ganado
claro, con pasto y agua abundante se empiezan a reproducir. Entonces, ¿qué era lo que tenía Argentina cuando consigue la independencia? Bueno, exportaba lanas y cueros. Hacían vaquerías que salían a recorrer la planicie, cazaban animales y exportaban el cuero y después el tasajo, que era la carne salada, y exportaban eso. Pero no había que importar todo. Entonces, ¿qué pasa? La aduana recaudaba en pesos. Ahí empezaba el problema, pero la deuda la tenía que pagar en libras esterlinas. Bueno, es todo un proceso. Argentina en 1850 ya, digamos, tenía 1,5 millones de habitantes. La superficie argentina es de 2.700.000 kilómetros cuadrados. 1,5 millones no es nada. Pero ¿qué pasa? En la segunda mitad del siglo XIX empieza a fluir la inmigración. Españoles, italianos, y también otras de otras latitudes. Por ejemplo, Misiones está poblada fundamentalmente, Misiones allá cerca de las cataratas, por colectividades ucranianas, alemanes, judíos que se establecen en Entre Ríos, en la zona de Santa Fe también, las colonias. Entonces, pero había otra cosa. En 1830, más o menos, sí, por ahí, un poco después, eh, comienza la gobernación de Rosas, que dura 35 años en Buenos Aires. Entonces, ¿qué pasaba? Había que desplazar a los nativos para lograr sus tierras. Había permanentemente luchas en la frontera. Entonces, hay listas, a medida hay pueblos, alrededor de Buenos Aires hay una línea de pueblos a 30 kilómetros, otra a 60. Eso es notable porque a medida que se iba expandiendo la frontera agropecuaria, se iba ganando la pampa húmeda con todos los animales que había en estado semisalvaje por ahí. Pero esa tierra había que dársela a alguien. ¿A quién se la da? A las familias amigas de Rosa, a los Anchorena, a los Alzagonzo. Ese es el origen de la oligarquía argentina, que todavía hoy tienen grandes estancias en lo mejor de la pampa húmeda. La madre de Macri, porque el padre de Macri era un sinvergüenza, pero era vivo, se casó con una oligarca que tiene una estancia en Tandil de 5.000 hectáreas. Es decir, y hay estancias de 10.000 hectáreas, imagínense. Bueno, esa oligarquía vacuna fue la que presionó y digamos que gobernó casi sin oposición hasta que se sancionara la ley Sáenz Peña en 1910, que no fue garantía de que el voto que no hubiese fraude, pero por lo menos en 1902 se elige el primer diputado socialista de América, que es Alfredo Palacios. Y Juan B. Justo, un poco antes, en 1900, creo, 1800 y pico, fines del siglo XIX, principios del XX, funda el Partido Socialista y hace la primera traducción del Capital al castellano. Bueno, después El socialista, del cual fue secretario general, Franco Morales. de acuerdo. Yo para ya pronunciar. Bueno, estábamos bueno, pero ¿qué pasa? A fines del siglo XIX se sanciona la ley 1420, la ley de educación común, gracias a Sarmiento. Entonces, es la ley de educación común gratuita y obligatoria. Eso marcó, digamos, un sistema de educación que es un orgullo. Y bueno, pero sí que en 19... las elecciones había permanentemente fraude. Bueno, a pesar de eso, Irigoyen gana en el 16, bueno, en el 30 lo derroca un golpe de Estado, a partir de ahí empiezan a suceder golpes de Estado. Cada vez que había un gobierno elegido democráticamente, lo derrocaba. En 19, en la Segunda Guerra Mundial aparece Perón. Perón era un coronel de ejército que se destacaba del resto de sus colegas, porque era muy vivo. Aparte era estudioso, había escrito varios libros
del tema del militar. Estaba en un grupo donde convivían grupos fascistas, por eso muchas veces a Perón se lo acerca a posiciones fascistas, algún mérito hizo también, ahora lo voy a contar. Bueno, lo cierto es que él, él es destinado, él se pasa el 39 y 40 lo destinan a Europa. Está haciendo cursos en Europa y va a Italia, va a Alemania, va a la Unión Soviética, a Hungría, eso por lo menos dice Wikipedia, y creo que debe ser cierto. La verdad es que viene con una experiencia interesante. Entonces, en el año 43, a él le ofrecen ser, en un golpe de Estado de los tantos que había, le ofrecen ser vicepresidente. Dice, no, vicepresidente no, secretario de Trabajo y Previsión. Está loco, puesto menor. Pero ¿qué pasa? Había una serie de leyes, de legislación importantísima en materia laboral, que habían ido logrando los socialistas y los comunistas en su momento. El Partido Comunista se funda el 6 de enero de 1918. A través de luchas, de huelgas, digamos, los principales gremios eran los frigoríficos, el gremio de comercio, todavía no se había dado, después del 30 hay un proceso de sustitución de importaciones, pero el fuerte viene después de la Segunda Guerra Mundial con Perón. Bueno, todas estas leyes estaban, pero no se aplicaban. Entonces Perón dice, yo quiero la Secretaría de Trabajo y Previsión. Apenas está ahí, comienza a obligarle a las empresas a que apliquen esas leyes. Bueno, logra un éxito total en el seno de una cantidad de los gremios que no estaban mayoritariamente formados por socialistas y comunistas, que eran otros gremios, el Partido Laborista y otros partidos, lo siguen a Perón. Eso es en el 45. A Perón le da el sector digamos, hay un sector de los militares, sobre todo de la oligarquía, que ve con malos ojos estos privilegios que le había dado Perón a la clase obrera. Y lo manda preso a la isla Martín García, que es una isla que está entre Argentina y Uruguay en el Río de la Plata. Hay un gran movimiento popular que pide que vuelva Perón. Y está Evita trabajando ya en eso, que Evita lo había conocido a raíz de que él intervenido, hubo un terremoto en San Juan en el año 43 y ya tuvo una participación muy activa en la ayuda de las víctimas. Mostraba relación con Perón. Cuentan que en una pelea de box, ella después consigue que la ubiquen al lado de Perón y desde ese momento no se separaron. La pirámide, ¿no? ¿Eh? La hermosa pirámide. La pirámide, fíjate. Bueno, ahí, entonces, en el 46 hay elecciones. El movimiento popular se divide en dos. Un grupo, una parte apoya a Perón, enfrente queda los socialistas, los comunistas y sobre todo la Embajada de Estados Unidos, porque era el reflejo de la Segunda Guerra Mundial del año 45. Entonces, ahí hay una confusión. Entonces, además, Perón decía, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, soy de la tercera posición. Entonces, claro, los partidos de izquierda dicen, no, este va a ser un fascista. Estuvo en Alemania, Hitler, Mussolini, es un fascista. Y queda todos los partidos de izquierda con Brade y con dos candidatos de la Unión Cívica Radical, Tamborini y Mosca, que no los conocía nadie. De todas formas, bueno, ¿qué hace Perón? Saca una consigna que dice Braden o Perón. Braden era el embajador de Estados Unidos. Entonces la consigna que él saca es Braden o Perón. Y gana con el 52% de los votos, contra el 48% de la otra coalición. Y realmente el Partido Comunista, que había sido opuesto a Perón,
socialismo no, siguió siempre siendo lo que decía un gorila, un antiperonista. El Partido Comunista reconoce, unos años después, que había que apoyar a Perón. ¿Por qué? Porque el gobierno de Perón del 46 al 52, en el 52 hay una sequía en la economía argentina, sobre todo que era prácticamente monoexportadora, es terrible. Eso es porque incide en la balanza de pago, incide en todo. Pero entre el 46 y el 52, yo los invito a que un día entren en Wikipedia y vean el gobierno de Perón y vean todo lo que pasó en esos 5 años. Tenía un plan quinquenal, cosa que solo la Unión Soviética tenía un plan. Tenía ministros muy capaces y la obra pública que hizo fue monumental. Y además, claro, eh, no se podía importar, la industria en Europa estaba... Bueno, hubo un proceso de sustitución de importaciones importante. Entonces tuvo... Y, Ya está. bueno, y luego a Perón lo derroca un golpe militar en el 55, comienza una serie de dictaduras militares, y ahí se recicla toda la historia que llega hasta hoy. Tenemos un golpe genocida terrible. Pero sigue siempre toda esta historia, la oligarquía, los grupos de poder, frente al pueblo, la falta de organización, la caída del 2001, aparece Kirchner, la década ganada, 12 años. Yo creo que Estados Unidos nunca le perdonó a Néstor que haya, cuando no le dejó hablar a Bush junto con Chávez, en el ALCA 2005, que Néstor le dice, mira, este no va a hablar, estaban en Mar del Plata. Estaba Néstor, Chávez. Era el ALCA. Estaba por hacer el mercado latinoamericano exacto, dependiente de Estados Unidos. exacto. No al ALCA. Y Chávez dice, el ALCA al carajo. Y Chávez habló 6 horas seguidas y se terminó sí, exacto. Y yo no sé si a Chávez y a Néstor no los envenenó la CIA. Es lo que te voy a decir. Yo no creo en las brujas. ¿Desde qué muere Néstor? ¿Eh? ¿De qué muere? ¿Néstor de qué muere? Néstor muere de un ataque al corazón y Chávez de cáncer. Bueno, y después empieza toda la parafernalia del antikirchnerismo, porque era, después de Perón, el único gobierno, digamos, que tuvo un valor importante para la Argentina fue el de Néstor y Cristina. Fue la década ganada. Bien. Se hizo la ley de medios, que era un avance impresionante porque lo rompía el monopolio del grupo Clarín. Pero ¿qué pasa? Cuando viene Macri, con un decreto, anula 3 artículos de la ley y la rompe. Y Alberto Fernández, que podría haber repuesto los 3 artículos, no lo hace, como no hizo tantas cosas. Por eso yo a veces discuto con los compañeros cuando teníamos que defender a Massa, qué sé yo, no sé, ni tanto ni tampoco, ¿no? Pongamos un poco las cosas en su contexto porque, bueno, entonces, el tema, no sé si pude responder tu pregunta, pero es la historia de la Argentina, un país tremendamente rico, pero con una corrupción que la atraviesa de norte a sur, de este a... ¿Dónde la busques? En las exportaciones, en las importaciones, en las declaraciones de impuestos, en lo que quieran. Entonces es un robo permanente, la fuga de divisas. 400, sí es cierto, 400.000 millones de dólares, de los cuales unos cuantos están en las cajas de seguridad. El que pueda ahorrar, ahorra en dólares. Entonces, a lo mejor hoy con 500 dólares por mes, eso es un burgués. Entonces, perdón. A ver, yo creo que en 4 palabras, de la Argentina siempre hay un liberalismo que destruye
y un nacionalismo que trata de recomponer. Y eso han sido siempre los siglos. O sea, los oligarcas, que ahora son los neoliberales, esos tíos vendían, entregaban y robaban el país, que es lo que va a pasar ahora. El peronismo, con todas sus falencias, pero partiendo de esta base de que tiene cierta, lo que fue Perón en su momento, que era un nacionalista burgués que trataba de construir una burguesía para poder administrar el país, la industrialización, todo esto que se daba porque en Europa no había industria y se posibilitó esto. Argentina fue un país que tenía industria automotriz propia, con sus propios modelos, o sea, era muy adelantada en el año 50. Y los otros ciclos, Néstor, ¿qué hizo? Heredó un país que el neoliberalismo lo había llevado al default. El único, y precisamente porque no estaba dentro de esto del nacionalismo burgués, fue Menem, que era un neoliberal que entregó el país. Y este es el gran problema que me parece que era. O sea, ¿qué rol va a cumplir el peronismo dentro de del descalabro que supone que vuelva a gobernar no solamente el neoliberalismo, que podría ser Macri, el neoliberalismo serio, pero esto es un neoliberalismo enloquecido. Yo no le encuentro mucha lógica, muchas cosas para preguntarte qué es lo que va a pasar con el economía. Y los otros son un misterio, que no han sabido limpiar su partido porque la repulsa popular hacia el peronismo es manifiesta. O sea, la gente votó antiperonista, no ningún proyecto, el marco no es proyecto. Votó antiperonista, votó odio hacia el peronismo. Esto es el gran problema, es irracional. Y en política, cuando es irracional, termina en cualquier cosa. Sí, hay una parte que es así, pero no te olvides digamos que Massa, con todos sus más y sus menos, sacó casi el 40 y pico por ciento de los votos en el balotaje. Así que la cosa está equilibrada. Y del peronismo, bueno, podríamos hablar de lo que rega, de Isabelita, qué sé yo, de la historia del peronismo es para hablar mucho, pero bueno, no sé. Yo no conozco mucho de Argentina, pero he algo leído de que el peronismo, por ejemplo, al ser tan popular y dominante, dentro tuvo una izquierda y una derecha. Eso es una contradicción, porque los comunistas, como usted ha dicho, también operaban dentro del peronismo. Cuando usted habla de la agricultura, oí una argentina que decía, antes la agricultura veías grandes campos de maíz, de todo eso, kilómetros y kilómetros por eso el coche, todo eso, con eso de la energía para el petróleo, de cultivar, para hacer petróleo sustituido por girasoles y productos así. Soja, sí. Exacto, por soja. Y es otra contradicción grande. Monocultivo total. Claro, monocultivo total. Yo lo que quería saber es si es posible, yo no creo que mi ley sepa economía, pero la economía la van a hacer otros. Entonces, quería saber si es posible cómo está el sector militar. Si es posible un golpe de Estado, porque en el caso de que haya mucho conflicto, como podría ser. No, yo creo que los militares, después de la experiencia de la dictadura y de los juicios que todavía siguen, antes de intervenir, porque las Fuerzas Armadas están para intervenir límites afuera del país. Antes de intervenir en el país se lo van a pensar. Además, en este momento, Milei, ¿qué hizo? Limpió las cúpulas, barrió 20 generales, 10 almirantes, 15 brigadieres y puso por primera vez, lo que es una locura más, puso a un brigadier como comandante jefe, a un aeronáutico, cuando siempre fueron del ejército, que es la fuerza predominante, y a veces por ahí un marino. Pero las Fuerzas Armadas, después de la dictadura, después de los juicios, sobre todo de los juicios, quedaron como de alguna manera arrinconadas. Fíjate que Patricia Bullrich, ¿a quién recurre para reprimir? A la gendarmería, a las fuerzas que pueden operar en el territorio, a la policía, a la gendarmería, a la prefectura, pero no pueden llamar a los militares porque no deben querer saber nada de ir otra vez, de caer otra vez en lo que los llevó
la dictadura genocida. Sí, no, viendo a Milei. Sí, O sea, de lo que ha hecho en sus viajes y en sus gestos, lo que quiero decir. Y luego una pregunta sobre la inflación. La digo luego. Digo, en sus viajes ha ido a Roma y a Tel Aviv. A Roma a hablar con la Meloni, con lo cual demuestra que su anarquismo, por decirlo así, es de derecha, de extrema derecha. Y tal. Es decir, se va a Tel Aviv, pues también, porque en un momento como esto, a hablar con Netanyahu y lo presentan. Incluso hace, como decías, de asegurar que pondrá la embajada en Jerusalén. en Jerusalén, con lo cual, claro, es una bofetada y además es un apoyo a lo que hizo Trump y que representa Trump. O sea, todo eso está claro, ¿no? De los gestos que ha hecho en viajes, el que me ha extrañado, quizá porque estaba en Roma ya a ver a Meloni, no sé, es ir a ver al padre Francisco, al Papa Francisco, del cual había dicho pestes, como lógicamente no representa. Pero yo creo que para ver por dónde va, hay una cosa que por primera vez en la historia, y quizá por la última vez, hay un argentino que sea papa, ¿no? Por tanto, desde un punto de vista de apoyo a un cierto nacionalismo, aunque él no es nacionalista, pero bueno, también tiene que cuidar la base nacional, ¿no? Pues esto, y bueno, pues, en fin, que no lo justifico, pero veo por dónde va. Y además, la Cristina Kirchner, hace 4 días antes de dejar el gobierno, por esto fue a ver al Papa, ¿no? y a apoyarle después de esto, ¿no? Esto para explicar los gestos de él, ¿no? Y yo pienso que evidentemente no está en la línea para ir a ver al Papa Francisco, pero evidentemente quiere justificarlo delante de su población, ¿no? No, yo... Déjame ver, entonces la sí, pregunta sí. sobre la inflación, que pienso que es un tema importante en Sudamérica y en Argentina, vamos, creo que es fundamental. Y que su elección frente a un candidato en principio apoyado por el peronismo, pero que acababa de ser ministro de Cultura y de Economía, y no ha habido, y la inflación seguía siguiendo, la gente, como decía el compañero, era también una bofetada antiperonista, por lo que ellos pensaban, por mucha gente, no sé si era una cosa organizada, pero bueno, pues no. Entonces, pero los últimos días, si no he leído mal, el gobierno argentino de Milei, o sea, los representantes de Milei, han dicho que la inflación había bajado, cosa que, claro, bueno, yo quería preguntar, había bajado poco, supongo, pero bueno. Sí, claro, porque del 25 bajó al 20. Ah, Sí, bajó. pero estaba Bajó. bajado. Pero ahora, sí. ¿Tiene alguna explicación La- económica? Que se están quedando sin dinero. las claro. Ya. En el cementerio no hay inflación, ¿eh? Ese es el problema, ese es el objetivo, ¿no? Sí. Una cosa. Vi un vídeo que estaban a Perón. Argentina le preguntaban, bueno, díganos los partidos que hay en Argentina. Hay comunistas, hay liberales, hay socialistas, hay radicales. Y digo, los partidos, no sé, y le pregunta al periodista, ¿peronistas? Peronistas somos todos. Sí, peronistas somos todos. Sí, Y otra cosa, Milei, no sé si lo has dicho, se ha convertido al judaísmo. No, No era católico. no es nada. ¿De religión? ¿No se ha convertido al judaísmo? Él decía, Se incorporó siente como- a la iglesia judía Sí. y de ahí la historia de ir a besar en el Claro. templo. Se siente Eso en Nueva York, pues eso. Se siente como el león de la villa. Lo que dijo es que él creía en el judaísmo, pero de momento no podía entrar dentro de la religión porque estaba en el gobierno. Esperaría, ¿no? Claro, pero queda mal. Yo decía que queda con. ¿Su madre era judía? No, Son católicos, son católicos. por opción. Pero acá esto es un guiño abierto al sionismo. Sí, no al judaísmo. Claro, Acá, y en Argentina yo creo que es importante, por Elstein. digamos, diferenciar cuánto de importante y de grande el lobby judío, el lobby sionista, Sí, y la gente que es de origen judío, porque mi percepción es que la gente de origen judío mayoritariamente siempre ha sido de izquierda. Sí,
Obviamente que el dueño de la fábrica de 8.000 obreros, no, pero la intelectualidad argentina de izquierda, los Sí. nutrientes de los partidos de izquierda. En el argentina, Partido había una Comunista gran cantidad de había, no sé, yo estuve siempre en el Partido Comunista Argentino. Y sí, yo creo que la mitad de los compañeros tenían apellido judíos. judío. Ahora, también es cierto que el lobby judío tiene un peso tremendo y tiene maneja muchos miles de millones de dólares. Pero por eso Milei es un tipo que no hace ningún paso que no tiene una repercusión o un intelecto. Algo hace. ¿Por qué se convierte al judaísmo? ¿Por qué va a Israel? Sí, pero no sé si se va a convertir, porque él va a ver al Papa, por lo que dije antes. Porque es argentino. No, porque la oligarquía argentina, la oligarquía terrateniente, está vinculada a la curia, a la iglesia. Bueno, jesuitas, a los jesuitas. Papas jesuitas. Toda la oligarquía está totalmente, siempre históricamente ligada a la iglesia. ¿Eh? La gente como uno era católica. ¿La gente no? Gente como uno. Decían ellos. Ah, como uno. Sí, como No, como uno. como uno. Sí, decía. Los oligarcas que, si no eres oligarca, no es nada. Ahora, Perdón, que el compañero quería preguntar. Sí, tengo una pregunta y es, que yo sé menos que vosotros, pero lo que no entiendo es, o sea, entiendo porque aquí pasa en España, ¿no? Que la gente poderosa en judicatura, etcétera, etcétera, todos sabemos quién son, o la inmensa mayoría, ahora de todos sabemos de dónde son, de dónde vienen, a quién le damos el franquismo, bla, bla, bla. Pero, por ejemplo, con lo de Cristina, o sea, con los años que ha gobernado ella y con los años que gobernó Néstor, no se cambió esa, no sé, esa gente que está en el poder, porque no sé si se puede, ¿no? No. Porque a mí no. Te cuento, No sé, igual. hay la designación de jueces, hay un colectivo que los designa, donde intervienen diputados, y hay una pelea permanente ahí. Lo mismo es para designar los jueces de la Corte Suprema, que es una Corte Suprema totalmente de derechas. Y los jueces, a través del que se llama el Consejo de la Magistratura, donde designan a los jueces, y que es un organismo colegiado donde la derecha también maneja. Entonces ahí Macri tiene un operador que se llama Pepín, que está exiliado en Montevideo, debe estar en Punta del Este, por la manipulación, porque le han comprobado manipulación en juicios y cosas en el Poder Judicial. Entonces, quiere decir que cuando hablamos de corrupción, el Poder Judicial, por lo menos el sector del Poder Judicial, donde se designan los jueces, donde están las cámaras, donde están los jueces penales, que es en Comodoro Pi, que es un edificio donde funcionan todos los jueces, es donde la están juzgando a Cristina. A Cristina la quisieron matar. Hay un diputado, Milman, que tenía un teléfono donde hay mensajes que él pasaba sobre el intento de homicidio. Ese no lo descifraron, ¿no? Una jueza que se llama Capuchetti, que tenía que haber investigado el intento de homicidio, no lo hizo. Están todos captados por el grupo este de la derecha, de Macri, de sus secuaces. Hay un fiscal que está absolutamente probado que intervino en aprietes en cosas, y el tipo está en libertad, porque sabe cosas y trabaja en Comodoro Pi, y no lo pueden juzgar. La corrupción en la justicia es total. Hay una parte de la justicia que no. La corrupción política, claramente. Es corrupción política, es corrupción. No, quiero decir, si me trata la corrupción política de Cristina y sobre todo. ¿Corrupción de Cristina? Sí. Mirá, ahí hay más mentiras que verdades. Es que no sé a quién creer, es como es evidentemente, como que digo, ¿cómo puedo creer algo si una cosa dice A y otra la contraria? Claro, lo que pasa es que todo el monopolio mediático, que es Clarín, Sí, eso lo entiendo, sí, sí. machaca todos los días. Todos los días. Y hoy, si ves un canal que se llama La Nación, Sí. en el informativo, Cristina Chorra. Cristina Chorra robó, porque presentó esta declaración jurada, porque siempre le van a buscar algo para decir que es chorra. Y eso entra en el imaginario popular como chorra.
Y todos te dicen, ah, no, Cristina es chorra. Y entonces a su vez se hace el antiperonismo. Lo de que se hizo millonarias cuando el gobierno. Es mentira. Sí, mentira. Yo creo que es mentira. Que tienen un capital. Tienen un capital. Ellos No que lo tengan, sino que lo haya hecho siendo presidente. no, lo tenía antes de ser presidente. Yo no conozco los números de la declaración jurada de Cristina, no sé. Pero yo lo que sé es la campaña política sistemática para romper el movimiento popular, que se apoya en eso. Puede ser que sea corrupta, puede ser, sí. Ahora, el que es santo que arroje la primera piedra, ¿viste? Bueno, No sé. una cosa no quita la otra. Claro, no, de acuerdo. Bien, si las cosas las miramos como aquí, pues lo que ha ocurrido allá pues, no es diferente a lo que ocurre en Italia o lo que está esa corriente de la ultraderecha, ideológicamente hablando, que no fascista ni otras cosas, sino de los que piensan en la superación del liberalismo. Creeríamos que es lo mismo que aquí, que el señor Ney, lo que ha hecho es pactar con, no tenía suficiente, y pacta con sus amigos y dice, ah, pues sí, ¿no? El susto. La pregunta sería, ¿esa corriente en Argentina la podemos incluir pues, desde el principio hacia Europa en esa corriente de derechas? ¿O tiene significado específico por la historia que Argentina tiene, que tú has comentado? Sí, yo creo que termino de decirte, a Cristina no le probaron nada. Si el día que le prueben algo, yo voy a decir es chorro. Pero todos los juicios que le hicieron, hasta ahora no probaron nada. Pero trasplantar yo no creo. Cada país tiene su realidad, su historia, su lucha política. No. ¿Podés encontrar parecidos? Y sí, entre Bolsonaro, Milei, Trump, Meloni, si querés. ¿Podés encontrar diferencias? Sí, también. Pero cada lugar tiene su idiosincrasia. Bueno, no, insistiendo en lo mismo. Se altera de la corrupción, que yo creo que en el fondo es lo que explica a dónde habéis llegado, a dónde hay Argentina. O sea, no ha habido pues un orden, no ha habido un Estado con forma de conducir de conducir un Estado, o sea, de conducir un país. Y claro, seguramente cuando se empezó a explicar Argentina, un paso muy fácil, una vida fácil, las vacas se criaban solas. Yo creo que todo esto, pues, bueno, es un continuo, que Argentina llegó los años 30, 40, era un país rico. O sea, era un país que los gallegos y que los italianos acudían en masa al país. Bueno, hasta que había corrupción, pero bueno, mientras la cosa tiraba, pues todo el mundo, no. Hasta que la vaca se ha exprimido y estamos donde estamos. Y tanto Kirchner como todos estos la corrupción la veían, pero no fueron capaces, nadie, por los de fuera, porque no tenían poder suficiente. Pues claro, una cosa es tener el gobierno y otra cosa es tener el poder. Así es. Y bueno, a mí lo que como europeo me da mucha pena ver a Argentina en esta situación. Porque, repito, un país culto, un país de gente preparada, un país, no sé, te encuentras Argentina, vas por Europa y te encuentras Argentina por todas partes, por todas partes. Y que hayáis podido llegar a tener una cosa como lo que tenéis ahora, presidente. O sea, es como una vergüenza que tú tienes que sentir como haber llegado a este punto. Porque la Meloni, todos estos que también por Europa corren, son gente que tiene más base política, pero si no, es que, claro, un individuo con una motosierra, es una imagen
una imagen de país, ¿no? Hay un contraste total entre Argentina y no, Eh, Es un histriónico, pero es un tipo preparado. Es un tipo que lleva 40 años trabajando en el Ministerio de Economía, con todos los gobiernos, porque entró con los militares. puede ser un buen no, técnico. Milei no. Puede ser un buen técnico. No, pero- Milei trabajaba con Eurnequian. No, Sí, pero antes de él trabajó con Bielsa en un Sí, instituto de investigación Sí, económica que entraron, no con los militares, pero o en el gobierno de Alfonsín, lo que quiere decir que lleva un mogollón de tiempo. Ahora, otra cosa es que o es bipolar o es un payaso que esto ha calado porque esto ha calado en lo que somos los argentinos. no, pero que seas economista tampoco garantiza nada, ¿viste? No. Porque la teoría digamos, él defiende la teoría de Menger, de los austríacos. Es una teoría que murió en el 30, Sí. ¿viste? Murió en el 30. Keynes la aplastó. Y es una. Después Samuelson la retoma en la síntesis neoclásica, entonces es un engendro, pero en la facultad a los chicos les obligamos a estudiar microeconomía con unas curvas de oferta y demanda, que es un fetichismo, pero necesitamos que sea curva, porque al ser curva vos la podés derivar, pero cuando vos haces una encuesta sobre demanda, nunca te va a dar, aunque hagas una encuesta instantánea, te va a dar una línea quebrada, te va a ser así, y entonces nunca la vas a poder derivar. Entonces tenés que inventar un fetichismo para trabajar. Entonces, ay, qué lindo en el pizarrón, mira la curva de demanda, la curva de oferta, el precio se determina así, las curvas de indiferencia, y te hacen todo un verso que es mentira. Después, cuando vas a la macro, ahí te quiero ver, porque ahí aparece la inflación, entonces dicen, ah, no, la teoría cuantitativa es la emisión de dinero la que produce inflación. Falso, falso. La emisión de dinero es una causa, en Argentina por lo menos, de los oligopolios que arman los precios, los formadores de precios, y es la lucha de la clase obrera contra los monopolios, digamos, la puja distributiva. La, en el, había digamos, en la CGT, digamos, el planteo es 50-50, es decir, 50% salario, 50% ganancia. Y ese sería un equilibrio macro que sería aceptado por los empresarios y por los trabajadores. Hoy ese equilibrio no existe porque las políticas han llevado, en el kirchnerismo el salario real subió, pero Alberto Fernández lo bajó el 10% el salario real y además, sí, ya había bajado el 20% con Macri y además no supo manejar la inflación. Entonces, ¿qué resultado querés de eso? No hay un proyecto para salir ahí. Y hoy me decía un compañero, Cristina, escribió hace 3 días un trabajo de 30 páginas sobre la deuda externa, ¿no? Donde historia, todo. Está muy bien el trabajo. Pero me decía un compañero, sí, está perfecto, pero ¿qué proyecto? ¿Qué propone? Porque esta historia, bien, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo armamos un movimiento para enfrentar a esto? Eso tiene que salir de abajo, de las bases. Por eso yo planteo la lucha de clase. Por eso yo digo, lo que no hizo el kirchnerismo, digamos, está la Cámpora, están organizaciones barriales, hay montones de militantes, pero falta encauzarlos en un movimiento de lucha contra el imperialismo, porque el enemigo sigue siendo la oligarquía y el imperialismo. Nosotros seguimos siendo súbditos de Estados Unidos. Primero fuimos súbditos de Inglaterra y después de la Segunda Guerra Mundial de los yanquis. Y nos han estado chupando la sangre permanentemente y han incidido en todos los gobiernos. Entonces, el tema es ahí, es encarar la lucha de clase con un proyecto nacional y popular donde se empiecen a atacar a las fuentes de la injusticia. Ese es el tema. Perdón, Juan, yo me había pedido la palabra. ¿Y lo has dado? Sí, me la doy. Me la doy. Hay una tesis de una economista de aquí, amiga de algunos de nosotros, sobre Argelia, y que está basada en la maldición del petróleo. Es decir, de disponer de
de una masa de recursos naturales importantes, facilita que exista una situación de corrupción que invalide la posibilidad de avanzar. Quizá esa Argentina tan rica y, también ha sufrido una parte de esta maldición de la maldición de los recursos fáciles. Mira, hay una zona que le llama la zona núcleo a propósito de la sojización, ¿no? Porque se han extendido la soja por todo el territorio, con la entrada de Monsanto, con el Roundup, que es un plaguicida, que inclusive lo pulverizan con aviones, entonces del pasto no queda nada, queda la tierra yerma, y sobre eso siembran la soja transgénica, que como es transgénica hay que comprar la semilla a Monsanto, es todo un paquete que se lo venden. Chao. Adiós. Bueno, ¿qué pasa? Hay una empresa que arrienda, es gran arrendadora de tierras, el Grupo Copatel. Entonces, en la zona núcleo, que es zona de Venado Tuerto, sur de Córdoba, norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, es una zona que tiene las mejores tierras de la Argentina. Hay muchas buenas, pero esas son súper. Es la zona núcleo, tradicionalmente productora de cereales, con muy alta productividad, muy cara de hectárea. Cuando aparece la soja, los chacareros que tenían 100 hectáreas, 150 que vivían más o menos rotando los cultivos, hacían un poco de ganado, un poco de trigo, de cebada, etcétera, iban rotando. Cuando aparece la sojización, arriendan los campos y pasan a ser rentistas, ya no necesitan trabajar más la tierra. Y se eliminan todos los chacareros en esa zona. Esos tipos son los más reaccionarios que hay. Son de ultraderecha. Porque dejaron de trabajar, viven de renta, lo que quieren es que se devalúe mucho para que ellos reciban muchos dólares por el alquiler de la tierra y lógicamente los que producen la soja reciben más. Y para presionar al Banco Central o al que sea para que se devalúe, ¿qué hacen? Toda la cosecha, ahora lo van a hacer, porque ahora en marzo viene la cosecha gruesa. Entonces, ¿cómo logran presionar al gobierno? Como el gobierno necesita dólares, no liquidan. ¿Y qué hacen con la cosecha? Tienen silos bolsas, son unas bolsas enormes que de kilómetros de largo y dejan el cereal ahí. Si no devaluás, no liquido y dejo el cereal ahí, aguanto. Si necesito algo para comprar insumos, algo vendo un poco, pero el resto de la cosecha hasta que no devalúes, no. Bueno, esa es la oligarquía. Sí, una última pregunta y tenemos que cerrar. Sí, se repite. El compañero no. Amb tota aquesta corrupció, com és possible que van jutjar la dictadura militar? Sí, cosa que no se ve aquí. Con esa corrupción de Argentina, ¿cómo fueron capaces de juzgar a los militares? Sentarnos en el banquillo. Bueno, ahí hay yo creo que el tema de la justicia, yo creo que es la columna vertebral de Argentina, los movimientos de derechos humanos, las madres y las abuelas y los movimientos de derechos humanos, en ningún país del mundo. Eso es la base democrática de la Argentina. Eso es lo que nos salva. Que se haya luchado tanto tiempo y encontrar a Néstor Kirchner, porque si no fuera por él los juicios no se hubiesen hecho. Él le dijo, no les tengo miedo. Raúl Alfonsín. Alfonsín dijo, cuando le hicieron golpe de Estado, dijo Felices Pascua, y mandó los juicios, y los juicios quedaron en el cajón, no se movieron. Fue cuando Néstor dijo, no voy a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno, fue al colegio militar, bajó los cuadros de Videla y de toda la mafia militar, y le dio a las madres y a las abuelas, empezaron a reanudarse los juicios. Nosotros yo vivía en Barcelona, habíamos empezado los juicios cuando Silingo reconoció que era piloto de que tiraba a los muertos al mar. Los muertos estaban vivos todavía, con pentotal, los dopaban. Empezó acá. Pero esos juicios empezaron en España porque en Argentina no se habían
no se habían hecho. No, Alfonsín los mandó al congelador. Y fue Néstor con los movimientos de derechos humanos. Ese es el orgullo nuestro, el mayor orgullo de, digamos, de la izquierda, de los luchadores, está ahí. Perdona, Sí. Por Alfonsín salió el juicio de la cúpula militar. Sí, él nunca más. Él nunca más. Sí. Y ahí se quedó. Y quedó Y congelado. obviamente Alfonsín, que creo que tuvo como un gesto dentro de los pocos cosas buenas que pasaron con los políticos argentinos, quizá esta es una que hay que reconocer, pero lo que no, el juicio a la gente que torturaba, el juicio individual, la denuncia, La de 1985, esa es con Alfonsín, que es Serra y luego cuando se empezó a jugar, y esto es verdad que tiene muchísimo valor, porque aquel fue un gesto político insólito, porque se metió preso a los 6, 9 eran Sí. A los comandantes. de las Fuerzas Armadas, pero la búsqueda, y la que aún hoy continúa, porque como fueron de lesa humanidad, eso venía de la ley de Alfonsín, como eran delitos de lesa humanidad, no prescriben. Entonces, aún hoy se descubren tíos que habían sido represores y ahí se llenó la cárcel de tíos que no solamente se los juzgó, sino que se los metió en prisión. Porque los otros pues, también eran por un tema de edad, pero la prisión domiciliaria. ¿No? Ahora hauríem de tancar. Moltíssimes gràcies.